El tema central de las charlas es adentrarse en la pasión, una historia para hoy. Y de hecho lo hacemos en 3 pasos distintos, como 3 grandes momentos que van marcando, yo creo, un itinerario que nos permite entender la pasión en relación no solamente con una historia que ocurrió hace 2000 años, sino con una historia que en realidad habla de nuestras propias historias hoy en día, ¿no? El primer paso sería adentrarnos pues, en la historia de esos personajes que se acercan a la pasión o que la viven cada uno desde su propia perspectiva, en concreto acompañando a Pedro, porque Pedro es uno de esos personajes del cual a veces la visión que tenemos es demasiado plana, demasiado monocolor, basada en 2 o 3 anécdotas, pero en el fondo él vive su propia pasión. Y es una buena escuela de lo que es la fragilidad, algo que es muy importante en nuestras vidas, ¿no? Pedro es un hombre que durante pues, esos años centrales de su vida va haciendo todo un proceso bien bonito con Jesús, un proceso en el cual primero es capaz de correr un riesgo, que es dejar las seguridades que tenía y lanzarse en pos de un ideal, una propuesta, y pues yo creo que por una mezcla de la capacidad de arriesgar, de aventurar, de adentrarse en lo nuevo, la disposición para aprender, que eso es algo bien necesario, ¿no? En un mundo en el cual a veces pues, uno puede quedarse ya con la sensación de que está todo hecho, sin embargo es un hombre que está preparado para aprender, y la amistad, o sea, la experiencia del seguimiento de Pedro es una experiencia afectiva, y yo creo que el afecto también es parte de toda vida. Esto no implica que sea fácil, de hecho hay bastantes conflictos en su vida, conflictos yo diría de 3 tipos por lo menos, ¿no? Conflicto con la gente, porque hay mucha gente que ante el mensaje de Jesús se pone en contra de él y por añadidura de la gente que le acompaña. Conflictos con el propio Jesús, al que a veces no entiende, y tenemos episodios bien claros en los cuales pues, Jesús le reprende porque no se está enterando de nada. Y los conflictos internos que él, otros discípulos, y yo creo que en el fondo todos tenemos, ¿no? Porque a veces pues, te ves contradictorio, ves que quieres una cosa y al mismo tiempo la contraria, que, bueno, que las ilusiones se contrastan con la realidad que a veces es mucho más limitada. Bueno, y en estas estamos cuando llega la última cena, y en la última cena quizá lo que nos encontramos es un contraste precioso. La última cena es una fiesta, y en esa fiesta hay una buena noticia, clarísima, una buena noticia triple, ¿no? La buena noticia de la fraternidad, entendida no como una fraternidad edulcorada, que los hermanos no tienen por qué ser una especie de ángeles que se llevan estupendamente bien. Todos tenemos la experiencia de la fraternidad, bueno, pues que con los hermanos te llevas bien, discutes, es decir, la vida misma, ¿no? Pero la fraternidad es la que es capaz de mantener por encima de todo los puentes tendidos hacia el hermano. Bueno, y ese es el mensaje que se da. El mensaje del servicio, una buena noticia también en un mundo en el cual, por ejemplo, hoy en día nosotros parece que nadie da nada por nada, parece que todo tiene un precio, parece que las cosas son siempre negociadas, negociables, no existe la gratuidad. De golpe, esa propuesta de decir no, la lógica del servicio es distinta, lo cambia todo. Es agacharte a lavar los pies del que está más cansado y además porque sí. Y aunque de entrada pueda parecer que es una noticia extraña, chocante o exigente, en el fondo es una buena noticia porque libera de esa lógica, ¿no? Libera de esa lógica de tener que estar siempre negociando las cosas. De golpe te pone en otro plano distinto y por eso es una buena noticia. Y la tercera, la buena noticia del ministerio, del servicio, de la misión en concreto, ¿no? Que podríamos definir de muchas maneras, pero la misión que cada uno tenemos en el fondo es hacer con nuestras propias vidas pues, o de nuestras propias vidas lo mismo que Jesús, pan partido y entregado, ¿no? Y luego cada quien y con imágenes que nos puedan ayudar. Bueno, ¿cómo no iba a salir Pedro contento de esto? Y sin embargo, en medio de todo esto se encuentra con la fragilidad más absoluta. Se duerme, reacciona mal cuando detienen a Jesús y le corta la oreja al centurión, el lugar donde quedaron entonces todos los discursos de paz, y le niega. Es decir, la fragilidad más absoluta. Bueno, lo bonito de Pedro es que ante la fragilidad y ante el descubrimiento de esa fragilidad podría negarlo, podría hundirse, podría culpar a otros, pero en el fondo tiene la valentía de aceptarlo. Y esas son las lágrimas de Pedro. Y en ese sentido la fragilidad es maestra, porque en el momento que te descubres de verdad frágil en un mundo que exige la perfección, en el momento que te descubres de verdad limitado, entonces de alguna manera empiezas a ser capaz de mirar a los otros de otra forma, ¿no? Sin exigirles tampoco perfección, y el mundo deja de ser una competición entre personas por demostrar cada uno lo valioso que es para convertirse en un camino junto de gente, desde su fragilidad. Y hasta ahí el primer paso. Nos encontramos con o un discurso demasiado prosaico sobre lo posible, no se puede hacer nada. Total, ya hoy en día, ¿qué vamos a hacer? ¿No hay salidas tal? O te encuentras si en la primera charla dejábamos a Pedro en
con sus lágrimas. En la segunda nos adentramos en la pasión, especialmente el Viernes Santo, y lo hacemos, yo creo que desde el trasfondo de la libertad, ¿no? La pasión es una historia de libertad, sobre todo, de la libertad de muchas personas, que libertad no es hacer lo que te da la gana, sino la libertad es la posibilidad de decidir, de tomar decisiones en la vida sobre qué quieres abrazar y qué quieres dejar. Y en la pasión nos encontramos con muchas. Entonces, lo primero es que la pasión es el espacio de varias encrucijadas. Encrucijadas en las cuales las personas tienen que tomar por un camino o por otro. En el juicio delante de Caifás nos encontramos una primera encrucijada, y es entre las seguridades estables que no dejan fisuras, que no dejan ningún espacio abierto a la duda, a todo lo que esto supone a veces de descolocar, y eso es lo que representa Caifás, o la capacidad de abrirse a lo nuevo, que es lo que ha proclamado Jesús con su vida. En una segunda encrucijada, que es la que representa Herodes, es la opción entre la superficialidad o la hondura. Herodes es un hombre que no se entera de nada de lo que está pasando en la pasión, lo único que quiere es un milagro, un truco, haznos un juego, entretennos, ¿no? Bueno, lo cual a veces es muy acorde con una parte de nuestra sensibilidad contemporánea que va surfeando por la vida, ¿no? Pasando de estímulo en estímulo, pero muchas veces sin entender la hondura de las cosas. Bueno, pues frente a la superficialidad en la que vive Herodes, Jesús representa la hondura de la realidad, ¿no? Y cuando te zambulles, en lugar de quedarte surfeando por la superficie de la vida, bueno, pues entonces entras en la entraña de las historias con lo que tiene a veces de alegrías, pero también de tristezas. Bueno, en esa encrucijada, segunda encrucijada. Y la tercera es la de Pilatos. Pilatos sí que se entera de lo que está ocurriendo. Es un hombre que tiene perfectamente controlada la situación y de hecho sabe que está juzgando a un hombre inocente. ¿Qué es lo que ocurre? Que él tiene que elegir entre su propio interés, me conviene que no haya disturbios, me conviene que los judíos estén contentos, me conviene no tener enfrentamiento con las autoridades judías, y como eso es lo que le conviene, entonces no se para por delante ni en la verdad, ni en la realidad de la justicia de lo que está juzgando, ni en nada. Frente a eso, Jesús es un hombre que no pone por delante su propio interés, sino la verdad que ha ido descubriendo, y una verdad además que es sobre todo la honestidad con los otros y especialmente con los más pobres y con los más heridos. Entonces, la tercera encrucijada. Bien, pues una vez que salimos de esas encrucijadas tenemos como dos escenarios distintos. Los que han tirado por un camino, Herodes, Caifás, Pilato, cada uno de ellos se queda en su jaula de oro. La jaula de oro es ese espacio en el cual aparentemente estás mejor, estás cómodo, vives confortable, parece que lo tienes todo, pero en el fondo te falta la libertad básica, ¿no? Tanto Caifás como Herodes como Pilatos se quedan en sus jaulas de oro, y no sé si es peor estar en la jaula de oro sin saberlo o siendo consciente de ella. La alternativa, el camino de Jesús, la intemperie. La intemperie es un espacio donde la vida no se vive con seguridad, no se vive con una red que te proteja de los golpes, no se vive de alguna manera a través de una pantalla, no. En la intemperie muchas veces la vida tiene su pasión, su hondura, su realidad, su alegría, su tristeza, sus lágrimas, todo, ¿no? La intemperie es el espacio de Jesús, es el espacio de tantos otros hombres y mujeres que a lo largo de la vida han sido capaces de adentrarse en la intemperie. A mí me gusta hablar de Teresa de Calcuta, Francisco de Asís, Monseñor Romero, pero no solamente personajes de alguna manera icónicos, ¿no? que son tan fundamentales, sino que todos tenemos nuestras intemperies. Los jóvenes tienen las suyas, los creyentes tienen las suyas, envejecer tiene algo de intemperie, ¿no? En la medida que aceptas lo que implica la vejez, tantas otras. Entonces, la intemperie. Y al final la cruz es el escenario en el cual nos adentramos, y a través de las palabras de Jesús lo podemos ver en dimensiones muy importantes de la vida. La capacidad de perdonar, no cualquier tipo de perdón, sino el perdón más radical, el perdón a aquellos que ni siquiera son conscientes de lo que están haciendo. La capacidad de ponerte en el lugar del otro, la capacidad de sentirse unido a los otros justo en los momentos de mayor debilidad, la experiencia que todos tenemos a veces de la soledad, de la sed y pedir ayuda, el sentimiento de que en nuestra vida está o hay algo por cumplir, y el sentimiento también a veces de que toca confiar y descansar la cabeza una vez que uno ha hecho todo lo que podía hacer. Se veía una pintada, dibujada, se veía una mujer calva, tirando de un carrito la compra cargado, de otra mano tiraba de un niño. Iba con una cara que se veía que era una sonrisa y... Adentrarse en la resurrección, que sería como el tercer paso de este itinerario que vamos haciendo, es un poco diferente, porque la experiencia de la resurrección no es ese tipo de experiencia física tan clara como podemos ver, es una experiencia distinta, ¿no? ¿Qué son las apariciones? No lo sabemos bien, los propios discípulos no son capaces de explicarse muchas veces. ¿Cómo ven a Jesús? No lo reconocen, lo sienten, lo intuyen, está, no está, se marcha, pero lo que sí sabemos es una cosa: pasan de estar aterrados, encerrados en una casa y con miedo
a salir y a ser perseguidos, a salir al medio de Jerusalén y volver a proclamar el Evangelio. Y por el medio algo sucede. Esta es la realidad, ¿no? Bueno, y eso abre un tiempo distinto. Y lo bonito de esto es que abre un tiempo en el que todavía seguimos nosotros, que es el tiempo de buscar al resucitado. Yo creo que esa es la actitud fundamental del cristiano hoy en día, buscar al resucitado, ¿no? A veces nos podemos preguntar, ¿por qué no nos lo dejó más claro? ¿Por qué si resucitó no se quedó y así ya lo teníamos todo solucionado? Yo creo que porque en el fondo nuestra libertad implica el poder saltar al vacío de la fe o no saltar. Dios no se impone, sino que se propone, ¿no? Y en ese sentido la búsqueda es como una actitud bien importante en la vida. La búsqueda para nosotros, pues todos tenemos iconos de quién ha buscado en la vida, ¿no? O de qué es buscar, pero yo creo que tiene como varias enseñanzas. Primero, nos pone un horizonte, algo que queremos. Ojalá que sea algo que entendemos como real. No buscamos las cosas que no existen, eso sería fantasía. Buscamos lo que creemos que es real. La búsqueda nos pone en movimiento, no te quedas sentado esperando, sino que la búsqueda es activa y te apoyas además en otras cosas, en personas, en testigos. Bueno, pues en ese sentido, ¿en qué nos apoyamos nosotros hoy para buscar al resucitado? Yo creo que ¿dónde lo buscamos y en qué nos apoyamos, ¿no? Lo buscamos en la historia y por eso pesa tanto para nosotros la tradición, conocerla, saber dónde se ha ido intuyendo cada vez más la verdad de Jesús. Lo buscamos en la Escritura, y yo creo que ahí tenemos una asignatura muy pendiente los cristianos, que es aprender a manejar la Escritura, ¿no? Aprender a separar lo que es coyuntural, lo que es la expresión de una época, de una cultura, de un momento, que no se puede tomar al pie de la letra, porque eso sería fundamentalismo del peor, y en cambio ser capaces de entender la verdad que está detrás. Bueno, aprender la Escritura. Lo buscamos en la celebración. Cuando las celebraciones de verdad tocan la fibra de lo que es la vida, claro que la gente responde en ellas, porque no son puros espectadores, sino que estamos poniendo en juego pues, las dimensiones más hondas de la existencia, el amor, el nacimiento, la muerte, la reconciliación, tantas cosas, ¿no? Y sobre todo, y de una manera especial, buscamos al resucitado en las personas. Esto lo decimos hoy en día muchos, buscamos a Dios en la gente. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿O cómo se puede entender? Porque si no se queda también como una declaración pues, muy sonora, pero que hay que ponerle carne, ¿no? Y contenido. Yo creo que hay dos maneras en las cuales las personas reflejan al Dios resucitado. Una es la experiencia de ser testigos. O sea, la gente cuenta lo que ha visto y de hecho hay una cadena de testigos enorme que va desde aquellos primeros testigos de la resurrección que sin saber muy bien lo que habían visto, sin poder explicarlo muy bien, sin embargo fueron tan creíbles que pusieron en marcha algo que llega hasta hoy. Y esa cadena de testigos que ha ido continuando y que nosotros también pues hemos tenido gente que en nuestra vida para nosotros ha sido creíble y por eso pues nos atrevemos también a creer o por lo menos a buscar. Entonces está toda esa parte de los testigos y lo segundo, la experiencia del Espíritu de Dios en nosotros. Decimos que el Espíritu de Dios está en la gente, ¿no? Y lo buscamos. Ahora, bueno, ¿qué es el Espíritu? No sabemos muy bien, una fuerza, un impulso dentro, una voz interior no fácil de escuchar. Bueno, utilizaremos imágenes para describirlo, pero yo creo que en el fondo el Espíritu es esa experiencia de la sabiduría que te permite distinguir lo importante de lo accesorio y de lo prescindible. Es esa experiencia de la fortaleza, pero no la fortaleza de los fuertes, sino la fortaleza que sale a flote muchas veces en la debilidad. Es la capacidad de amar mucho más allá de meros romanticismos o de meros concepciones, yo creo que, bueno, válidas pero limitadas del amor, hacia ese amor mucho más capaz de darlo todo. Es todas esas realidades, ¿no? Y tantas otras. Entonces, buscamos el Espíritu también. Y termino, y yo creo que va por ahí. En el fondo, la búsqueda nuestra puede ayudarnos a entenderse, o la entendemos desde algunas imágenes. Yo propongo, por lo menos, la imagen del peregrino. Todo el que haya peregrinado sabe que lo importante no es el día que llegas. El día que llegas es importante y es parte de esto, pero tan importante como eso es todo el camino que vas recorriendo. Y yo creo que en ese sentido, nuestras búsquedas muchas veces van a ser siempre ese peregrinar, en el cual no sabemos cuándo vamos a llegar al final y quizá llegaremos precisamente eso, al final, pero mientras tanto el camino es lo que importa.